Bueno, en primer término, saludar a los compañeros y a las compañeras. Me es muy grato estar aquí con ustedes en Antioquia compartiendo. Ustedes saben que yo tengo afectos bien grandes en esa región del país. Me es muy grato estar además compartiendo esta lucha con Jorge Gómez, mi amigo de toda la vida, por quien pongo la mano en el fuego. Va a ser un gusto, Jorge, que esta sea otra lucha que demos juntos, ¿no? Además de las muchas que hemos dado a lo largo de nuestras vidas. Entonces, me parece excelente esto que estamos haciendo. Contarles que esto que yo voy a decir ahora, que va a ser breve, porque la idea es que Jorge sea el que detalle toda la explicación de nuestro proyecto y lo explique bien explicado. Estas reflexiones voy a ponerlas a circular por las redes. Aquí se vuelve muy importante que toda la gente que está interesada en esto, propietarios, conductores, empresas, conozcan lo que estamos diciendo para que lo podamos defender bien. Todo lo que yo voy a hacer no es entrar en los detalles del proyecto, sino como hacer unas cuantas reflexiones que me parecen importantes para esta lucha. Bueno, lo primero es señalar esto. Que hay varios proyectos, pueden terminar siendo al final 5 proyectos de ley o 4, no sabemos muy bien, pero ya hay varios. Pero de verdad, al final no hay sino 2 proyectos, que es el proyecto nuestro, que es un proyecto que permite las plataformas, el uso de las plataformas, Jorge ya les explicará con detalles, ¿sí? Para que todo el que quiera estar en este sector pueda tener plataforma sin ningún problema, pero con carros de servicio público, solo con carros de servicio público. Y los otros proyectos lo que plantean es que los carros podrán ser para las plataformas o serán, mejor, porque lo dicen con todas las letras, esos son proyectos de ley para carros de servicio particular prestando servicio público. Ese es el resumen. Entonces yo por eso digo que no hay sino dos proyectos de verdad. Ahora, si ustedes leen los artículos de los otros proyectos de ellos, pues dicen otras cosas, y se hablan de un tema y de otro, yo no me voy a referir a eso, pero al final estas son carnadas para confundir más que otra cosa, ¿sí? Es el viejo truco del pescador, ¿no? Que sabe que los peces no muerden el fierro de un anzuelo y entonces hay que cubrirlo con algo apetitoso para poder confundir, para poder confundir. Entonces, Jorge, ¿está molestando mucho el ruido de mis nietas? Algo se oye. Pero ¿podemos seguir así o...? Sí, podemos seguir así. Bueno, listo. Un instante digo una cosa. Alicia, ¿por qué no se entran a la habitación y hablan un poquito más suave, muchachos? Bueno, convencer a una nieta de 6 años y una de 3 es bien complicado, me excusan ustedes, pero son las realidades de estos asuntos. Bueno, entonces les estaba diciendo que son carnadas que ellos le ponen al anzuelo de una ley pro Uber para legalizar a Uber y a Cabify y a las otras plataformas. Eso es así de simple. Lo demás son arandelas. Son arandelas y no nos podemos equivocar. No hay sino 2 posiciones: plataformas con carros de servicio público o plataformas con carros particulares, y se acabó el juego. Bueno, es lo primero que quería decirles. Ahora, unas reflexiones más que son importantes en el debate. Además de lo ya mencionado, que lo que hacen es, con esta ley de leyes de ellos, legalizar los carros particulares prestando un servicio que hoy es ilegal. Entonces aquí se confirman varias cosas. La primera cosa que se confirma, porque son parte del debate, que Uber y Cabify y esas empresas sí están actuando hoy por fuera de la ley. Porque si tuvieran ley para hacer lo que están haciendo, pues no tendrían que tramitar la ley. Es así de simple. Como no la tienen, queda demostrado otra vez, otra manera de demostrar. No voy a entrar en detalles, que sí son ilegales. Y como es una ilegalidad, estoy hablando de los jefes de esas plataformas, de los propietarios de esas plataformas, como es una ilegalidad calculada, medida, desarrollada desde el principio que montaron este negocio a escala global, pues yo puedo decirles en la cara que son unas empresas corruptas, montadas para corromper en los países, para abusar contra la gente.
Esa es la realidad y eso hay que decirlo con todas las letras. Jorge, Y, Jorge, sí, sí, es Jorge. que Miguel se está quejando del sonido, pero el sonido no depende del de Jorge, pero yo lo estoy oyendo perfecto, sino de cómo te está entrando a ti. Entonces, Miguel, si quiere oír bien, tiene que apagar la cámara para que le entre a mejor calidad del sonido. Miguel. Bueno, entonces sigamos. Entonces sigamos. Esa idea de Jorge es correcta, sí. Sigamos. Entonces, esos son las empresas que llegan a violar la ley y a corromper, y eso es en buena medida lo que les permite es abusar como abusan de los trabajadores que tienen o de los propietarios de carros que tienen. Es que cobrarles 30% por el uso de una plataforma que es una pinche plataforma, eso no tiene misterio, ya lo saben, es un abuso. Pero es que lo que les pagan es por la ilegalidad, ese es realmente lo que está sucediendo. Y como son empresas corruptas, yo me hago una pregunta directa: ¿cuánta plata estarán repartiendo en Colombia entre los grandes poderes de este país y en todas partes para defender su negocio? O sea, que hay gente que honradamente y de manera decente cree que eso es positivo y los defiende, digamos, de manera transparente, pero aquí también debe haber, pienso yo, unos intereses muy grandes moviéndose, de reparto de dineros muy grandes para defender la acción ilegal de esas empresas. El tercer asunto que quiero mencionar es esto. Quedó destapada otra mentira, porque aquí nos dijeron que era un debate de tecnologías, que lo que pasaba era que los taxistas legales y Jorge Enrique Robledo no nos gustaba la tecnología, que éramos muy atrasados, que no entendíamos nada. Quedó demostrado que no era un debate de tecnologías, porque el proyecto de ley nuestro le da todas las garantías al uso de plataformas a todo el que las quiera usar, pero con una condición muy simple, que es con carros de servicio público, porque este es un negocio de vehículos de servicio público. Luego en eso también engañaron, les mintieron a los colombianos. Tampoco era un debate sobre la calidad del servicio, porque es cierto que el servicio de taxis tiene fallas, como el de Uber, que también tiene fallas, que no vengan aquí a presentarnos cosas perfectas, que eso no existe en el mundo. Pero es cierto que la plataforma les da unas ciertas ventajas prácticas que le dan, que mejoran la calidad del servicio. Entonces, cuando nosotros entramos a resolver que todo el mundo pueda tener plataforma, pues el servicio se va a igualar con una diferencia. Unos carros serán carros de servicio público y otros carros serán carros particulares. Es así de simple. Luego queda demostrado que tampoco era un debate sobre la calidad del servicio. Exageraron las fallas del servicio de los taxis legales. Las exageraron en muy buena medida en muchos casos de mala fe, ¿sí? A partir de errores que son ciertos y que hay que corregir. Pero además, cuando les ponemos la prueba ácida, que todo el mundo tenga plataforma, entonces se les acaba el San Benito que tenían montado. El otro aspecto que quiero señalar también es que queda demostrado por estos proyectos de ley que sí hemos estado ante gobiernos alcahuetas que nunca les pusieron con seriedad la exigencia de que cumplieran las leyes de la República de Colombia. Ahí siguen actuando como si nada, esa es la realidad. Entonces, sí, la actual ministra del Transporte dice que Uber es ilegal, pero no hace nada. Por ejemplo, metieron la mentira de que esas plataformas no se podían cerrar. Y lo pueden hacer, por supuesto que sí, está demostrado hasta la saciedad. No lo hacen porque finalmente hay una actitud de alcahuetería del gobierno nacional. Y en esto hay que señalar, porque molesta, irrita, pues cómo es que Iván Duque hace la campaña electoral hablándoles a ustedes, sí, de que no habrá competencia desleal, y miren lo que ha terminado sucediendo. Ahí hay un video que circula en las redes que es muy gráfico de esto. Que sea la ocasión, mis queridos taxistas, pues para que le echen más cabeza a la política y no se dejen engañar más, porque es que la historia de Colombia es que nos gobiernan como nos gobiernan, es porque son maestros del engaño, pero en buena medida porque la gente en su honradez y en cierto sentido en su inocencia se deja engañar. Y en sexto término decir esto, que está en la base de todo este desastre, ¿no? Es el gran poder de Uber. Una de las mentiras que han metido aquí en Colombia es que las poderosas que dicen que son las empresas de taxis de Colombia. Y uno va y mire las empresas de taxis de Colombia al lado de Uber, son microbios.
pero unas cosas que ni se ven. Más fácil ver el coronavirus que una de las empresas nacionales de taxis al lado de Uber. Uber vale en bolsa, mis queridos amigos, 80.000 millones de dólares. De dólares. Por su gran descomunal negocio financiero y de corrupción. Eso es al final un negocio de banqueros. O sea, parte del lío que tenemos es eso. Y pegado a una cosa que explica la alcahuetería de nuestros gobernantes, es que los colombianos cada vez somos más extraños en Colombia. Cada vez más vivimos en un país donde a los que somos de aquí, no, el gobierno, el Estado no nos defiende y nos protege como debiera, sino que prefieren a los extranjeros. Miren el escándalo que hay con la leche. Están arruinando a los productores de leche nacionales, campesinos, indígenas, empresarios. ¿Por qué? Para favorecer las importaciones de leche extranjera y los negocios de los intermediarios criollos. Bueno, este es el mismo caso. Es exactamente este mismo caso. O sea, el Estado colombiano contra los colombianos, conductores, propietarios y empresas, para favorecer los intereses de una transnacional poderosísima que tomó la decisión de venir a estos países violando la ley. Bueno, aquí hay un punto que es el en que me quiero centrar para contrastar los proyectos. Yo reenvié un Twitter del doctor Álvaro Uribe Vélez, el senador. Ustedes saben que ellos presentaron un proyecto de ley, el del Centro Democrático. Ahí aparece como con 40 firmas, échenle ojo, todas son del Centro Democrático. Hay 2 de Cambio Radical, todos los demás son firmas del Centro Democrático, o sea que ese es el proyecto del partido del presidente Duque, de la ministra del Transporte, de Álvaro Uribe y de todos los que están allí en eso. Yo comenté ese trino porque ese trino del senador Uribe tiene una apreciación que no corresponde con la realidad, con la que uno no puede estar de acuerdo, porque es contraria a la evidencia, a los hechos. Él dice que ese proyecto, defendiéndolo, dice que los compatriotas taxistas, es lo que él les ofrece, que los compatriotas taxistas no tengan en Uber una competencia desventajosa. Desventajosa es desleal. Que no tengan en Uber una competencia desventajosa. Y agrega, ya pues esto es un adorno, que el proyecto lo construyeron con muchos taxistas buscando equidad y realismo, además de seguridad para los usuarios. Bueno, no sé con quién lo consultaría, pero ese no es el punto. El punto es que el proyecto de ley, el principal veneno de esos proyectos de ley, es que va a convertir en legal la competencia desleal de ahora o la competencia desventajosa que llama el senador Uribe. La competencia desventajosa no va a desaparecer, no es cierto. Si fuera así, yo no tendría problema, pero es que no es cierto. Y ustedes, taxistas, lo saben muy bien. ¿Y por qué es que no va a desaparecer la competencia desventajosa? Porque ellos van a competir con carros de un costo y ustedes van a competir con carros de otro costo, que es donde está el centro del problema. O sea, ellos van a competir con carros de 20 millones, de 15 millones, de 10 millones, de lo que sea, ¿cierto? Y ustedes van a seguir presos a los cupos, que quiere decir que están compitiendo con patrimonios mucho más grandes. Y es obvio que eso marca una competencia desleal, desventajosa en las palabras del senador. Pero con un problema. O sea, empeora la competencia desventajosa. La hace más dura. ¿Por qué? Porque es que ahora va a ser legal. Si uno de esos proyectos sale adelante, el de legalizar el transporte pirata con carros de servicio particular y lo vuelve legal, pues van a ser más fuertes a la hora de competir, más posibilidades van a tener, peor les va a ir a quienes cumplen con la ley. Entonces, al final lo que están haciendo es una cosa que es absurda y que es ilegal, y que es insostenible en un debate, digamos, serio. Porque aquí va a haber entonces en Colombia los taxistas bobos y los taxistas vivos. Entonces, los taxistas bobos son ustedes, que cumplen con la Constitución y las leyes, ¿cierto? Que siguen teniendo unos carros de unos costos y una serie de limitaciones que están dadas por la legalidad. Y lo que va a aparecer es legalmente lo que ya existe ilegalmente. O sea, hacerles peores las cosas. No tiene razón el senador Álvaro Uribe cuando dice que
se va a arreglar el problema de una competencia desventajosa que tienen con Uber. No, la competencia desventajosa va a seguir existiendo en detrimento de ustedes, los taxistas legales. Bueno, ¿qué hacer? Y con esto voy a terminar. ¿Qué hacer entonces? Esto no tiene, pues para terminar no, porque Jorge va a entrar a explicar muchas más cosas muy importantes. ¿Qué hacer entonces? Aquí no hay sino dos grandes escogencias que ustedes tienen que tomar, mis queridos compañeros. La primera es, digamos, no hacer nada. No hacer nada y dejar que es que el mundo es así, que ellos son muy poderosos, que se lo oigo decir a alguna gente, es que son muchos y no sé qué. ¿Sí? Posición que algunos la asumen, lo voy a decir con franqueza, porque terminan trabajando para Uber. Eso hay que decirlo con toda claridad. O sea, que hay gente que está defendiendo a Uber, paga por Uber, trabajando para Uber, ¿cierto? Como hay gente en el suroeste antioqueño defendiendo la mina de la Angola Shanti porque les pagan para que la defiendan. Así sean gente de Jericó o de donde sea. Eso es una realidad. O sea, están ganándose una plata por defender lo que no deberían defender. Y hay otra posición que es muy preocupante, es la de compañeros o compañeras que ante estas realidades que son duras y son complejas, se desmoralizan. Y entonces dicen, ah, no, ya esto se perdió, ya no hagamos nada, ya estos tipos ganaron, son muy poderosos, etc. ¿Sí? Tan dañina es una posición como la otra. Pues la una tiene, digamos, la respetabilidad que le concede, que es un punto de vista equivocado, pero finalmente es un punto de vista que puede ser también digno de respeto, así sea equivocado. Al que le están pagando, esa es otra historia, por supuesto que es otra historia. Y la otra gran opción es la que están planteando casi todos ustedes, es lo que yo he podido mirar, porque tengo comunicaciones con todas partes, y es la que yo estoy planteando y la que plantea Jorge Gómez. Vamos a luchar estos proyectos. Vamos a luchar porque los podemos derrotar, los podemos vencer. No es verdad que sean invencibles, que siempre ganan, que aquí no hay nada que hacer. No es cierto, eso no corresponde con la realidad. La historia de la humanidad dice que el progreso de la humanidad ha dependido de gente que ha luchado y ha cambiado cosas. Y aquí donde veo compañeras mujeres, recordemos cómo era la situación de las mujeres hace 50 años y cómo es ahora. Falta mucho por ganar, pero se ha ganado mucho. Y lo han ganado luchando, echando para adelante, ganando respeto, ganando dignidad. Y eso mismo podemos hacer con esta lucha. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para ganar esta lucha? Lo primero, la voluntad de lucha, la decisión de luchar. El que no espera vencer está vencido. Si yo tengo en la cabeza ir a Barranquilla, pero no me decido a ir y no me pongo en la lucha por ir, así tenga que ir con todos los esfuerzos y todos los sacrificios, pues no llego a Barranquilla. Sí, pero si estoy decidido a llegar a Barranquilla, así sea la peor de las pandemias, llego a Barranquilla, de alguna manera llego a Barranquilla. Entonces aquí lo primero, mis queridos conductores, propietarios de carros, empresarios del transporte, es la voluntad de lucha, es decir, vamos a dar esta lucha y ya veremos quién la gana. Eso nadie lo sabe, esa es la lucha que se viene. Primera idea. Segunda idea, con la voluntad de lucha, unidad, unidad, unidad del sector. Esta es una lucha durísima por todo lo que ya he explicado. Estamos desafiando grandes poderes. Entonces aquí se tienen que unir. Yo sé que no es fácil. Tienen que unirse los propietarios de los carros, los conductores de los carros y las empresas que administran los carros. Entonces alguien dirá, no, pero es que yo sé, entre ustedes hay críticas, hay controversias, hay peleas y todo, pero es que les llegó el King Kong. Les llegó el King Kong a borrarlos del mapa. Entonces, si no se unen, los borran del mapa a todos. Les van a hundir el barco en el que ustedes navegan. Se tienen que hundir para que no les hundan el barco. Hay que meterse eso en la cabeza y superar las dificultades. El proyecto de ley nuestro, ya lo va a explicar Jorge, apunta a resolver contradicciones entre ustedes. Pero aún si se mantuvieran las contradicciones, ustedes tienen que saber poner las cosas a un lado, porque de otra manera es imposible. Pareja que no es capaz de resolver sus contradicciones, pues termina disolviéndose y eso al final no termina siendo positivo. Entonces mi invitación es que se sienten a conversar los unos con los otros y unirse organizativamente, es lo otro. Casi que cada dos taxistas es una organización diferente. A ratos
A ratos es medio cómico si no fuera tan dañino. Entonces yo llamo a los dirigentes. Tienen que ver cómo se unen. Siéntense a hablar. Nadie tiene que desaparecer su propia organización, pero creen organizaciones de nivel superior donde puedan estar todos. Donde puedan estar todos. Eso es lo que hay que hacer. Aprendan de FECODE. FECODE, ¿por qué es tan poderoso? ¿Ustedes creen que el gobierno se hubiera atrevido a meterle una cosa parecida a Uber a los de FECODE? ¿Al magisterio colombiano? ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado? No, ni se le pasa por la cabeza. Le tiemblan al magisterio, pero el magisterio se ha hecho ganar ese respeto. Esas maestras y esos maestros se han hecho ganar el respeto en defensa de ellos mismos y en defensa de los niños y de las niñas de Colombia. El día en que el sector transporte, bueno, el sector taxismo por lo menos, se une en Colombia, estén seguros que vamos a tener inmensos avances en beneficio de ustedes y de todo Colombia. Vamos a hacer las cosas mucho mejor. Y lucha, porque uno nada saca con estar unido y organizado si no lucha. Lucha, ¿cómo? Bueno, ustedes tomarán sus decisiones. Yo no soy el que les digo qué tienen que hacer, yo simplemente doy opiniones. Lucha democrática. Repito, lucha democrática. Esto no es para destruir propiedad ni pública ni privada, para promover ninguna forma de violencia, nada que se parezca. Ustedes saben que nosotros a eso no le jalamos. No le hemos jalado nunca y no le vamos a jalar a estas horas de la vida. Porque eso es malo y equivocado por definición, pero además porque no le ayuda al movimiento. Aquí el que se desespere pierde. Esto necesita cabeza fría, inteligencia, hacer las cosas bien hechas. Sí. Aquí lo que hay que hacer no es agredir. Aquí lo que hay que hacer es convencer, explicar, razonar, explicar estos puntos de vista. O sea, demostrar que tenemos la razón. O sea, que la fuerza democrática de nuestros reclamos se fundamente por sobre todo en que tenemos la razón y estamos defendiendo ideas correctas para el progreso. Y por último, un trabajo que es importante hacer. Ustedes todos tienen relaciones con políticos, inclusive de partidos que estén respaldando esos proyectos de ley pro Uber equivocados. Pero hay que hablar con todos ellos, hay que hablar con todos los representantes de la Cámara, con todos los senadores, y exigirles que no voten ese proyecto de ley. O sea, hay que llevar al Congreso este debate desde la calle. O sea, que cada congresista que termine decidiendo contra ustedes y a favor de Uber, pague un precio político en el repudio que ustedes le den a quienes así lo maltratan. Esto es parte de la democracia. Uno tiene el derecho a respaldar a unos y a no respaldar a otros. Ahora, no tiene derecho a agredir a nadie, ¿sí? Pero uno sí tiene el derecho de poner las cosas. Y esto es un trabajo bien importante. Necesitamos que ustedes en Antioquia hablan con cada concejal, con cada diputado, con cada representante de la Cámara, con cada senador, diciendo que esos proyectos de ley les hacen daño a ustedes, le hacen daño al departamento de Antioquia, a Medellín, al Valle de Aburrá, a cada población de la que estamos hablando en esta situación. Y por último, decirles, cuenten con nosotros. No nos bajamos de esta lucha. O sea, si terminan el Centro Democrático y el senador Uribe y todos los demás que están promoviendo estas leyes terminan aprobando una ley pro Uber en el Senado, fue porque primero nos derrotaron en la lucha democrática y en los votos ahí en el Congreso. No nos les vamos a doblegar. Vamos además a darle un ejemplo de dignidad a este país. Aquí no puede llegar una poderosísima transnacional a seguir atropellando a los colombianos como se les da la gana. Y engañando a un número importante de gente a la que han engañado, que están con ellos pero engañados. Les han mentido, los han manipulado. Entonces esta es mi invitación. Esta es parte de la lucha que hay que hacer en todos los órdenes por transformar a este país. El país no puede seguir siendo cada vez más el infierno de las gentes sencillas, el infierno del que logró construir un patrimonio. Es decir, que aquí le vuelvan un crimen a alguien tener un carro propio. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿En qué país estamos? Y todo para ellos, todo para ellos, todo para ellos. Para unos poderes ultra enormes a los que les importa un pepino qué pasa en Colombia. Es que los dueños de Uber a escala global ni siquiera saben dónde queda Envigado, ni Medellín, ni Antioquia, ni nada. Lo único que hacen es asustar a su gente en estos países para que les produzcan ganancias desmesuradas a costa de la tragedia de tantos compatriotas.